Hola, en este video trabajaremos sobre la traducción del mensaje genético, el para qué se transfiere. Como dijimos antes, la información está almacenada en el ADN y, como vimos en los videos anteriores, se transcribe en ARN. Los ARN mensajeros son los que contienen el mensaje genético de los genes que están codificados en el ADN. La traducción se da en proteínas, las proteínas están compuestas por aminoácidos, ¿sí? Ahí tenemos diferentes ejemplos o esquemitas de proteínas. ¿Cómo se almacena esa información genética? ¿Cómo se agrupan las 4 bases, letras entre comillas, del ADN? 4 nucleótidos. ¿Cómo se leen para formar en definitiva los aminoácidos, que son las unidades de estas proteínas, serían las palabras, y los polipéptidos, en definitiva las proteínas o enzimas, que serían las frases? La información del ADN se va a agrupar en tripletes de bases, ¿sí? Acá tenemos secuencias de ADN agrupadas en tripletes, pero sin separación entre tripletes, o sea que tenemos una secuencia de nucleótidos todos uno atrás de otro. La escritura entonces se va a efectuar de acuerdo al código genético. ¿Qué es el código genético? Cada grupo de nucleótidos que codifica un único aminoácido se denomina codón. Entonces, ¿cuántos nucleótidos se requieren para cada aminoácido? Si se agruparan de 2, tendríamos 16, no alcanzarían para codificar a los 20 aminoácidos esenciales. Entonces se van a agrupar en grupos de 3. O sea, 4 nucleótidos por 4 por 4 nos da 64 combinaciones posibles, que es suficiente para todos los aminoácidos. Entonces, en definitiva, el código genético es el código de tripletes, donde cada uno de esos codones formados por 3 nucleótidos van a codificar cada aminoácido que va a conformar a las proteínas. ¿Cuáles son las características de ese código genético? Que es universal, o sea, todos los organismos contienen el mismo código genético con algunas excepciones, ¿sí? La más importante es la del ADN que contienen las mitocondrias, que tiene un código genético levemente diferente al universal. Cada aminoácido entonces va a estar codificado por 3 nucleótidos, o sea, esos 3 nucleótidos van a formar un codón. Y por supuesto que van a existir tripletes sinónimos. Eso se denomina degeneración del código genético. Existe un codón para el inicio, que no codifica para ningún aminoácido, sino que es el inicio de la traducción, y 3 codones que no tienen sentido codificante. Perdón, el codón de inicio sí codifica para un aminoácido, que es la metionina, ya vamos a ver que es el inicio de todos los polipéptidos, y 3 codones que no tienen sentido codificante, que sirven como señales de paro para finalizar la traducción. Y ese código genético, esa secuencia, se lee sin comas ni superposiciones. Aquí tenemos el código genético. ¿Cómo se entiende este cuadro? Sobre la izquierda tenemos la primera base de cada triplete, uracilo, citosina, adenina, guanina. En la parte superior tenemos la segunda base y en la parte derecha la tercera base, o sea que acá tenemos un codón UUU, este es UU y la segunda base, tercera base C, este es primera base U, segunda base U, tercera base A, adenina. Entonces ahí tenemos todos los posibles 64 codones que se pueden conformar con los 4 nucleótidos del ADN. Como dijimos, el código genético es degenerado. Varios codones, varios tripletes de bases del ADN van a codificar el mismo aminoácido. Acá, por ejemplo, hay 6 codones que codifican para leucina. Y están marcados algunos otros, los 3 que codifican codones de paro, el AUG, que es el de metionina, es el aminoácido inicial de todas las proteínas.
Entonces acá tenemos las funciones especiales que decíamos. El inicio de la traducción se da con un codón AUG en el mensajero que va a ser leído por el ARNT, por el asa anticodón del ARNT, y todas las proteínas nacientes van a contar con metionina en el extremo amino inicial. Para el fin de la traducción vamos a encontrar los codones UAA, UGA o UAG en el ARN mensajero, que no van a ser reconocidos por ningún ARN transferente y que van a dar el fin de la traducción. ¿Cuáles son los principales elementos que considerar entonces que tenemos que tener en cuenta para la biosíntesis de proteínas? El ADN de cadena doble, que va a dar origen a todos los pre-ARN, ARN inmaduros, que luego que se procesen, se maduren y procesen, o sea, se protejan y maduren en el núcleo, son ARN de cadena simple, van a dar origen a los ARN mensajeros maduros, a los ARN ribosómicos y a los ARN de transferentes. A partir de la acción de estos tres ARN de manera conjunta, con la interpretación del código genético, se van a biosintetizar las proteínas. Vamos a llegar de ADN doble hélice a proteínas, con transcripción y traducción. La biosíntesis entonces es este paso final por el cual la información se traduce en polipéptidos, ¿sí? Esos polipéptidos se van a transformar en proteínas cuando adquieran su estructura terciaria o cuaternaria. Proteína deriva del griego proteo, que era el antiguo dios del mar, cuyo nombre sugiere el primero o primordial, el primero que se descubrió y es el necesario para la vida, ¿sí? Para formar todas las sustancias necesarias para la vida. Fue sugerido hace casi 2 siglos por Berzelius. Están formadas las proteínas por cadenas lineales de aminoácidos. O sea, cada proteína tiene una secuencia propia de aminoácidos que está especificada por la secuencia de nucleótidos del gen que la va a codificar. Se denomina, por lo tanto, proteoma a la totalidad de las proteínas que están presentes en una célula. De la misma manera que se denomina genoma el total de genes que contiene una célula, proteoma el total de proteínas que están presentes en una célula. Aquí tenemos el esquema de la biosíntesis de proteína en los procariontes, ¿sí? Donde no hay membrana nuclear. Tenemos el ADN, una doble hélice que ha sido desnaturalizada, y la polimerasa del ARN, o la ARN polimerasa, en el caso de los procariontes es una sola, va a dar origen al ARN mensajero, a los ARN ribosómicos y a los ARN transferentes. El ARN mensajero, en función con la acción de los ribosomas, o sea, los ARN ribosómicos más las proteínas acompañantes, van a ser la fábrica de las proteínas, que esas proteínas se van a formar gracias a la acción del ARNT, que va a ser el encargado de interpretar el código genético que trae el ARN mensajero. Aquí tenemos ese mismo esquemita en procariontes, donde se observa la transcripción y la traducción acoplada. En los eucariontes tenemos una membrana nuclear que separa la transcripción de la traducción. Entonces tenemos el ADN, la transcripción del ARN mensajero, la formación de ese transcripto primario que tiene que ser madurado para formar el ARN mensajero, la transcripción del ARN ribosómico, que va a ir a formar parte del ribosoma, y la transcripción de los ARN transferentes, que también tienen que ser procesados. Cuando salgan al citoplasma, se van a acoplar los ARN ribosómicos en el ribosoma junto con el ARN mensajeros, y los ARNT van a efectuar
la interpretación del código genético y van a realizar la traducción para formar proteínas. Aquí tenemos el esquemita, también en eucariontes, donde se observa la formación del pre-ARN mensajero, el procesamiento de ese ARN mensajero para dar ARN mensajero maduro, la salida al citoplasma, donde se produce la traducción y por lo tanto la formación del polipéptido. La traducción, al igual que la transcripción, puede separarse en etapas: iniciación, elongación y terminación de la traducción. Iniciación de la traducción, se necesita el ARN mensajero maduro, se necesitan ribosomas libres, se necesitan ARNT maduros, o sea, unidos al aminoácido con la estructura terciaria correspondiente. Se necesitan esos aminoácidos y varias enzimas que van a actuar como catalizadoras, que se denominan factores de iniciación de la traducción. Se necesita energía, que en este caso es suministrada por GTP en lugar de ATP, glucosa trifosfato. La iniciación, como dijimos, se da con un primer aminoácido a colocar, que es la metionina, que tiene que estar activado, o sea, unido con el ARNT específico de metionina gracias a la aminoácida ARNT sintetasa específica. Se traduce el primer codón AUG del ARN mensajero, catalizado por factores de iniciación de la traducción. En procariontes son 3 y en eucariontes son bastantes más y más complejos, pero cumplen las mismas funciones. El ribosoma, la subunidad chica del ribosoma, va a reconocer a través del ARN ribosómico al ARN mensajero y va a encontrar el sitio, el codón AUG, y se forma el complejo de iniciación con los factores de iniciación. Aquí tenemos subunidad pequeña del ribosoma unida al ARN mensajero, reconocimiento de el codón AUG. El aminoácido que viene cargado con el ARNT específico. ¿Por qué específico? Porque tiene el asa anticodón correspondiente a este codón, ¿sí? Entonces esa asa anticodón reconoce al codón del ARN mensajero, se ubica, y una vez ubicado, la subunidad grande termina de acoplar toda la maquinaria de traducción, ¿sí? Entonces el ribosoma queda completo para comenzar la elongación del polipéptido, ¿sí? Una vez que está formado todo el ribosoma entero, se disocian todos los factores de iniciación, o sea, todas esas enzimas que actuaron como factores de iniciación de la traducción. El sitio peptidílico, el sitio P, está ocupado por el ARNT con la metionina. El sitio aminoacílico está vacío para recibir el segundo aminoácido. En la elongación nos referimos al crecimiento del polipéptido y también va a requerir aminoácidos activados unidos a ARNT, energía y otras enzimas que van a actuar como factores de elongación, ¿sí? EF en inglés, que se denominan TU y TS. La TU va a formar el complejo, se va a unir junto con el GTP y el aminoácido ARNT, el aminoácido con el ARNT unidos, catalizado por factores de elongación TS. Tenemos la subunidad ribosómica grande, el sitio A vacío, que es el sitio aceptor, para que se carguen un nuevo ARNT con el aminoácido activado. El sitio P es el sitio dador hacia el cual se va a traslocar el primer ARNT. Entonces, la peptidiltransferasa con uso de energía provista por el GTP provoca la primera unión peptídica entre los dos aminoácidos que se mantuvieron cercanos, la metionina
y en este caso el ejemplo es la valina y se forma el primer enlace peptídico y empieza a elongarse el polipéptido. ¿Sí? Ahí se da la unión del enlace peptídico, se desprende el ARNT que ya donó ese primer aminoácido y el ribosoma se corre y queda el sitio aceptor nuevamente vacío para el siguiente ARNT que viene cargado para el nuevo aminoácido. Este ciclo se va repitiendo tantos aminoácidos como tenga el polipéptido. El ribosoma se va corriendo sobre la cadena de ARN mensajero. Aquí tenemos la formación del enlace peptídico y un ejemplo de cómo se leyeron los tres primeros tripletes, o sea, el primer codón, el primer triplete, o sea, el primer codón del ARN mensajero, el anticodón del ARNT, la metionina, el segundo codón, y así se fue trasladando el ribosoma que se va corriendo sobre el ARN mensajero para dejar el sitio aceptor vacío para el próximo aminoácido que es leído por el asa anticodón de ese ARNT, que en este caso para el ejemplo es de arginina. Esta reacción es muy veloz. Por ejemplo, la cadena de hemoglobina humanas se incorporan alrededor de 150 aminoácidos cada minuto. ¿Cómo se da la terminación? La terminación es la fase final donde el polipéptido queda completo y se da por la aparición de un codón de paro. Ya dijimos que son tres, UAA, UGA, UAG. En los ARN mensajeros aparece el codón de paro. Entonces, en ese momento que aparece el codón de paro, no hay ninguna RNT que sea capaz de reconocer esos codones. Son reconocidos por proteínas que se denominan proteínas de liberación. Hay dos, la R1 y la R2. Esas proteínas de liberación hacen que no se puedan seguir agregando aminoácidos a la cadena polipeptídica, y la R1 es específica para UAG y UAA, la R2 es UAA y UGA, pequeñas diferencias, y la transferasa, otra enzima, hace que se libere el polipéptido, se termina la traducción y se desarma todo el mecanismo de formación de polipéptido. Estos ribosomas van a ser reutilizados para formar otro polipéptido nuevamente. Al fin de la síntesis, los polipéptidos aún no son funcionales, les falta tomar la estructura final y la exportación en el caso de que sea una proteína que no esté actuando dentro de la célula o dentro del lugar donde se está formando. Entonces se denominan proteínas secretorias, ¿sí? Que contienen en el inicio de esas proteínas un grupo de codones que se llaman señal, inmediatamente después del codón AUG. Ese péptido señal, que es codificado por esos codones, ¿sí?, emerge de la subunidad del ribosoma y se une automáticamente a la membrana del retículo endoplasmático, formando un canal de paso para el polipéptido. Luego de que ese polipéptido es liberado fuera de sacado por ese canal, se remueve ese péptido señal. Aquí tienen algunos ejemplos de proteínas secretadas en los eucariontes que no van a actuar en la misma célula que se formaron, y en los procariontes que pueden ser secretadas fuera del organismo, un organismo unicelular. Acá tienen el ejemplo, el ARN que está siendo tomado por el ribosoma y se empieza a formar el polipéptido. Lo primero que se forma es el péptido señal, que se toma de la membrana y automáticamente forma un canal de paso por el cual sale la proteína es secretada, el péptido señal es cortado. Un ejemplo clásico de proteínas secretorias es esta del ARN mensajero de la insulina. Acá tenemos el ARN mensajero de la proinsulina, se forma completo, ¿sí? Luego que empieza a ser traducido, se forma el péptido señal, empieza a salir, y luego de ser
exportado, cuando se corta el péptido señal, se forma la proinsulina, que tiene 3 regiones, la A, B y C, que tienen que ser cortadas. Se forman puentes disulfuro entre las regiones A y B, se corta y se forma el péptido C por otro lado, y la insulina, que es en definitiva las 2 subunidades A y B unidas por puentes disulfuro. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver de traducción, de formación de polipéptidos. En los próximos videos vamos a ver cómo es la regulación tanto en los eucariontes y en los procariontes de la expresión gen.